Dale que va país, acá estamos una vez más en el barro, donde estamos siempre en este bendito país, y con una visita muy especial esta vez, alguien que ustedes saben que yo muchos amigos en la política, muchos afectos no he hecho en estos tantos años ya de periodismo, pero Jorge Tellerman es una de las personas del ambiente político a la que yo respeto y quiero. Nos hemos conocido en circunstancias muchas veces que yo que nada que ver con la actividad política o periodística, en eventos culturales, en charlas por fuera del fragor del combate cotidiano. Pero bueno, siempre es un gusto encontrarme con Jorge. Jorge es director del Teatro Colón y lo voy a felicitar con este abrazo para recibirlo, porque Jorge Tellerman llega primero en la celebración de una fecha que para mí debería ser muy trascendente en la Argentina. Vamos a ver si lo logramos, vamos a ver si logramos merecerlo. Estamos cumpliendo el 10 de diciembre que viene 40 años de democracia ininterrumpidos y el Teatro Colón lo inicia esto con un programa muy especial. O sea, que yo sepa, llega primero Tellerman a la celebración de los 40 años de democracia. Jorge, querido, ¿cómo andás? Muy bien, y como siempre, muy contento de estar con vos y verte, y muy agradecido por tus cálidas palabras, que sabes que es recíproca, pero no hagamos obscenidades frente al público, dejemos nuestro amor para confesarlo, como siempre lo hacemos entre nosotros. Y hay algo muy importante en una frase que dijiste, que agradezco también, pero creo que es casi una obligación de quienes tenemos actividad o intervención en la arena pública, en el espacio público, eh, que es, vos dijiste, hay que ver si merecemos, ¿no? Y yo entiendo el sentido de lo que lo decís, pero me parece, y sobre todo en esta época, mirando lo que pasa al mundo y lo que pasa también en nuestro mundo, a veces nos olvidamos y pensamos que estados como la democracia vienen dados, ¿no? Eh, es el periodo más largo en la historia contemporánea de la Argentina que vivimos en democracia y, y ya todos, no solamente las jóvenes generaciones que no vivieron en democracia, sino me parece que aún los más viejos y los que sí vivimos otras épocas, nos olvidamos y creemos que viene dada, ¿no? Que la democracia viene dada y no, la democracia se la trabaja, se la practica, se la mejora, y uno debe comprometerse y espero que efectivamente seamos los primeros, pero empiece luego una seguidilla y no seamos los únicos en los que no nos autocelebremos y digamos qué maravilla que es todo, sino el contrario, recordando lo que fue la conquista, recordando la labor de las mujeres y los hombres justos que hicieron posible el retorno de la democracia, pero también las obligaciones que tenemos. Y en ese sentido, lo que hemos elegido para iniciar la temporada, fuera de sede, porque el espectáculo así lo requiere, es un espectáculo que no se puede hacer en teatro, sino en espacios especialmente por lo grandioso que son. Se recrea un campo, el campo con su tierra, con un caballo que entra, luego combis que van a ver lo que hay aparecido. No quiero adelantarlo, por ahí en la charla surge, pero es también lo que hemos elegido, no es solamente una celebración de la democracia, sino recordar que la democracia es una construcción que viene siempre de épocas no democráticas, de épocas oscuras, y, y que si hacemos lo necesario, la vida vuelve a renacer. Por eso hemos elegido esta maravillosa sinfonía, una de las creaciones musicales a mi gusto y al gusto de tantos, de las más importantes de la historia de la música clásica, que es la segunda sinfonía de Mahler, llamada Resurrección, con una apuesta increíble, con más de 300 artistas, de un italiano genial, Romeo Castellucci. En coproducción lo hacemos con el Festival DEX, que es un festival de ópera quizás el más importante y más innovador que hay hoy en la escena, y que como se verá es eso, es como finalmente también es el espíritu de esa maravillosa sinfonía, es esa noche terrible que todas las sociedades tienen, y algo, Eddie, que fue fantástico y que estoy seguro que se va a repetir aquí en la Argentina, que nuevamente es la primera vez que sale fuera de su escenario original allí en Francia,
éramos miles de personas de distintas nacionalidades, porque es un festival internacional, había europeos, asiáticos, americanos. Y lo que allí sucede a cada uno que nos agarró de la garganta y no nos soltó hasta el final, de la emoción y la belleza y de la conmoción, a cada uno le evocaba las historias particulares de su propio país, de su propia sociedad. A quienes les evocaba el Holocausto, a quienes les evocaba el drama de los migrantes y de las fosas comunes que se encontraron en México en su momento. En nuestro caso, por los argentinos que estábamos allí, nos evocaba sin duda la sección del terrorismo de Estado y los desaparecidos, pero sobre todo a todos nos evocaba esa capacidad que tiene, como digo en la presentación, esa capacidad que tiene la vida de resurgir aún en medio de la devastación. Y Sí, una obra monumental, la de Mahler. Ahora que vos lo anticipabas ahí en un pedacito de tu presentación, no va a ser en la sede del Colón, porque esta apuesta es imposible hacerla ahí. Va a ser, a ver, en la rural, en la así arena es. principal de la rural. No, en el pabellón más grande, el pabellón Ocre, porque lo verán ahí, no Ajá. quiero expoliar, como se dice ahora, ser spoiler, requiere, por cierta cosa que sucede, un lugar cerrado. Eh, había poco, lo decidimos en conjunto con el director, con el genial italiano Romeo Castellucci, hoy uno de los tipos más interesantes y más activos de la escena europea. Había dos o tres opciones que recorrimos juntos. Eso hay que decirlo, que además fue en un rush, porque eso lo vi yo en agosto, pude hablar con el Festival DEX, pude convocar a ese genial director de orquesta, Charles Dutoit, que por su afecto y su vínculo con Argentina, recordemos que fue el marido en su momento y padre de una de las hijas de Marta Argerich, quiere estar presente en el homenaje a la democracia, hizo un lugar en su agenda, así que uno de los 5 tops de la dirección musical viene a dirigir eso. Y en la rural daba ese pabellón que es el Ocre, es el que entramos justo, es el primero, el que se entra por ahí por la esquina de Santa Fe y Sarmiento y en La Ochava, que va a estar desconocido. Estoy viendo recién, hace un ratito hicimos reunión de producción, ya están montándose lo que va a convertirse en un campo. El campo, mitad del pabellón estarán las gradas donde estaremos el público y en la otra mitad, esa manzana que tiene prácticamente el pabellón, se recordará, es casi una manzana ese pabellón, un pabellón muy grande, reconstruimos un campo en donde aparece por una esquina un caballo, un percherón blanco hermoso, que se detiene inesperadamente en un lugar y no quiere avanzar a pesar de que la cuidadora lo llama, porque empieza con su pata como a cavar algo en lo que insiste, que luego vemos es un cuerpo, que luego vemos frente al shock de la cuidadora que llama a lo que veremos luego. Serían aquí los médicos forenses, una organización que investiga y trabaja sobre la recuperación de esas situaciones tan trágicas. Aparecen unas camionetas que descubren ahí lo que era una gran fosa común. Sucede toda la sinfonía, que es alrededor de una hora, una maravillosa sinfonía con ese coro tan sobrecogedor, fantástico, y que lo que Castellucci capta genialmente es ese espíritu de la obra de Mahler, de Gustav Mahler, que no solamente ese dolor del inicio, sino cómo, gracias a la labor de los justos, que aquí serían los médicos forenses que van identificando esos cuerpos y volviendo a darles nombre o volviendo a humanizarlos y que nos permite hacer el duelo, como hecho el duelo, una sociedad, y ahí sucede algo que solamente podría suceder estando en un lugar cerrado, la vida vuelve a imponerse frente a la devastación en algo que realmente quienes estuvimos, y yo estoy convencido que va a pasar, te va a pasar y le va a pasar, los va a dejar con esas sensaciones durante muchos días
Imperdible, imperdible. ¿Cuándo va a ser esto concretamente, Jorge? 7 al 12 de marzo. Corran a buscar las entradas. Hemos agregado, eran 3 funciones, agregamos 3 por la demanda. Pudimos lograr que Dutoit se extendiese su estadía aquí. Así que del 7 al 12 de marzo entran ahí a nuestra página, www.teatrocolón.org, hacen así, cliquean, no se lo pierdan, porque realmente, y me parece que y nuestra intención es esa, que obviamente está la excelencia, la belleza, está Castellucci y Dutoit, los genios, está la Orquesta Filarmónica, hay más de 300 artistas en escena, entre los No, músicos, tremendo, tremendo. el coro, pero es el compromiso. El arte es quizás la vía regia más indicada que nos permite reflexionar sobre las cuestiones profundas, trascendentales, y es una obra que fue creada para eso. Fue creada, nuevamente, cuando empezaba a incubarse el huevo de la serpiente. Tiene su gran despliegue en los primeros años del siglo XX, donde siglo que aparecía pintar tan interesante por los grandes adelantos de la técnica y de la ciencia, y que terminó mostrándonos algunas de las caras más tétricas. Así que, como pasa con los grandes clásicos, nos sirven para reflexionar todo el tiempo. Nuevamente, eso que decías inicialmente y que hablábamos. La Mira, democracia no mostraste está dada. un pedacito nada más, un anticipo y ya genera cosas porque es muy, muy imponente lo que estás planteando. No sé, trato de imaginarme ese ambiente enorme. Yo por eso pensaba que era la arena principal, porque requiere un espacio muy grande. Muy grande, sí. eh, Y ahí pero vamos a bueno, estar más cerca. Muy grande, pero vamos a estar más cerca. imperdible, Yo lo vi también imperdible. allí. Allí se Ahora, hizo, ¿no? vos lo decías en el principio, la democracia no es algo solo para celebrar, es una construcción diaria, cotidiana, por ahí cíclica, eh, en cada tiempo, en cada momento con demandas distintas y con disparadores distintos. Y esto se llama en el barro, ¿viste? Y vos sos un político. Yo veo disociada a la dirigencia política argentina del valor profundo de la democracia y veo encuestas que muestran una dirigencia política desprestigiada. ¿Cómo lo ves vos y cómo logramos que estos acontecimientos nos puedan llevar a otra parte? Sí, veo que efectivamente lo mismo que ves vos, porque no hace falta, lamentablemente, mirar las encuestas, que no hacen otra cosa que ratificar esa sensación que tenemos de una sociedad que siente en un ánimo de desolación, de desesperanza, con sobrados motivos. Nuevamente, celebramos o recordamos 40 años de democracia, pero también recordamos aquellas cosas que definían el concepto de democracia para nosotros, que no era solamente, por supuesto, y en primer lugar, el ejercicio más irrestricto de nuestras libertades individuales y el respeto por los derechos y por el ejercicio de esas libertades y el uso de esas libertades para construir el tipo de sociedad al que aspiramos colectivamente. Pero esa segunda parte, esa sociedad a la que aspiramos colectivamente, claramente tiene tantísimos aspectos en los que es una historia fallida, inacabada. A mí me parece que hace falta un esfuerzo muy grande, eh, y, de, y de inteligencia de autopreservación también por parte de la dirigencia en general, en principio de reconocer efectivamente ese piso desde el cual hay que reconstruir, hay que renacer, hay que resurgir, y de una vez por todas, menos ocupados en encontrar el culpable de la situación, que encontrar definitivamente el camino a sostener para ver si efectivamente salimos de eso. Eso que parece un libro de autoayuda no es así. Desde las religiones, la totalidad de las religiones, y no solamente
las monoteístas, desde cualquier perspectiva científica, desde cualquier perspectiva que se la quiera, desde el psicoanálisis o de lo que fuere, sin duda la reflexión sobre el pasado nunca debe ser una reflexión, sino para entender aquello que no debes hacer o fortalecer hacia el futuro, y no para ver si podemos saldar el pasado. Esa reflexión para saldar el pasado y encontrar culpables es típica y se encuentra en sociedades que finalmente no se desarrollan, no prosperan y que caen en una especie de círculo interminable de ver quién comenzó esa decadencia o quién es el mayor responsable. Cuando uno habla, cuando uno propone, cuando uno insiste en esa necesidad de encuentro, nuevamente no es el eslogan sesentista del amor y la paz, y que sino es yo te diría, es un alarido de sobrevivencia. Si no hacemos eso, nos estrellamos. Si no hacemos eso, sucumbimos. Si no hacemos eso, es caput. Ya no es solamente, por eso hablo del instinto de sobrevivencia y de supervivencia, pues ya no es una cuestión solamente de apelar a los buenos sentimientos, sino a la racionalidad y Las necesidades más básicas. más básicas, que son esas, de ver de qué forma. Y si no es por las buenas razones, como diría Kant, si no es porque efectivamente tendés a la virtud, al menos hacelo por picardía porque te conviene. Por conveniencia. Entonces, Aunque sea por conveniencia. aunque Ahora, sea por Jorge, conveniencia, y me parece que esa es la falta de inteligencia en gran parte de una cierta dirigencia que yo creo que no es mayoritaria. Obviamente, siempre el que levanta más la voz se hace ver más fácil que otros, pero mi intuición, que esos números a los que hacías referencia, que yo estoy plenamente de acuerdo, en todo caso muestran mucho más una sociedad harta que una sociedad con odio. Entonces, a mí me parece que harta tanto la incapacidad como esa pelea continua para ver quién es el culpable. Hay una Ahora, desazón. Jorge, vos estás planteando desde esta serie de eventos o este evento repetido varios días, o sea, una cosa exquisita, una cosa excelsa, y estamos hablando de un esquema de relación, de la grieta, de la confrontación como única manera de resolución democrática en la Argentina, que nos ha embrutecido. O sea, vos Sí. estás proponiendo cultura de un nivel sublime, en un barro de una discusión muy embrutecida. Es que solo se sale con el concepto más amplio de educación que tiene sin duda esto. Tenemos que empezar a ponerle contenido, nos llenamos la boca hablando de educación. Educación es eso, Eddie. No es, por supuesto, es mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, tener buenos presupuestos, todo. Es el concepto etimológico y original de educación es paideia, es la formación individual y colectiva. Es eso, educación. Y me parece que el arte, que sin duda ocupa el arte y la producción artística, el arte y la ciencia son esas dos vías regias que nos forman individual y colectivamente. Tengo una vocación cuando hacemos estas cosas, es qué es lo que yo, desde el lugar que ocupo, una institución, la institución cultural y artística por antonomasia de la Argentina, como es el Teatro Colón, ¿cuál es mi obligación en ese proyecto? Bueno, ofrecer belleza y conocimiento, porque ese es el camino. Un camino que además, a diferencia de otras producciones humanas, en donde necesitas tomar partido, aquí, efectivamente, frente al arte, es algo que todos, independientemente a quién votamos, si somos peronistas, si somos liberales, si somos radicales, podemos emocionarnos frente a lo mismo y entender y conmovernos frente a lo mismo. También entendiendo, si nos pasa,
que está sentado al lado de alguien que votó a las antípodas del dirigente o de la dirigente que vos hacés y vos querés. Y sin embargo, frente a lo esencial, la vida y la muerte, la libertad, la condición humana, la realización de un pueblo, etcétera, etcétera, ahí en eso no dudan y se conmueven por lo mismo. Entonces, Claro. no es Ahora, un vos fíjate una adorno, no cosa, es un porque adorno para tiempos prósperos, sino es una necesidad que efectivamente las políticas públicas tengan, y no solamente en la discusión, sino en los hechos, un lugar muy importante para nuevamente encontrar otros caminos que son la educación en términos globales, una educación que en términos también fuera, por eso decía lo de la paideia, porque la educación para los griegos, para los que inventan el concepto, estaba aún fuera, se hacía en el gimnasio, se hacía en la calle, se hacía en la discusión pública de la polis, todo eso es educación. Y la dirigencia tiene un lugar muy importante, entendida así la educación. La educación no es pelear solamente para tener buenas escuelas, eso va del suyo, es para ser educado. sí, sí, Para... eso por ahí es el nudo institucional del asunto, pero Exactamente. no es la educación en sí. No, no, la Ahora, educación ¿vos es esa a la que crees debemos... hasta qué punto se embrutece la conversación y la discusión? Que cualquiera salido de esta discusión, de esta discusión negro y blanco, izquierda y derecha, eh, amarillos y azul, qué sé yo, toda esta Sí. cuestión, podría decir que lo que estás haciendo es un poco contra natura, porque yo diría que con el relato que hiciste de ese caballo rascando, dando la aparición de una fosa común, es casi un discurso de centro izquierda desde una gestión supuestamente de derecha. Claro, Estamos atados a esa manera de ver las cosas. Y vos mientras estás esté... diciendo que nos puede sensibilizar a todos por igual la mirada. Eh, ¿Te planteaste esto como un tema de mensaje de comunicación? Sin duda, y quiero hacer, a medida que se vaya acercando la fecha, quiero hacer varias referencias sobre eso y aspiro a que venga todo el mundo y espero que la noche de inauguración esté todo el mundo. Voy a invitar y que vengan. Eh, yo soy de los muchísimos que estamos convencidos que el compromiso de la democracia lo tiene mujeres y hombres que votamos cosas que están en las antípodas. Y que, lo que no concibo es creer que para que la democracia se realice hay que eliminar a la otra mitad, eliminar simbólicamente, ¿no? Por supuesto. Eh, y lo que es un desatino, no solamente porque es inhumano, porque va en contra de los principios, porque es querido Eric, si no es el cuento de nunca acabar, es generar las condiciones para que luego el otro te haga lo mismo. Por eso me refiero a esa máxima de Kant. Si no es por la virtud que te es dada ser justo, hacelo por pícaro, porque si no, destruís la casa común. Yo Eh, planteo otra posibilidad, sí, que por ahí es parte de toda junta. ¿Y si no, y si tenemos ganas? Porque el tema es ese, ¿no? O sea, plantearlo si tenemos ganas de vivir en una sociedad un poco más concreta, un poco más fácil de transitar, un poco más vivible, más respirable, más productiva, y ver cuáles son las cosas que hay que hacer para que eso funcione así. Es decir, sí, si nos planteamos que por ahí, ¿viste? Porque lo repetido ha sido la confrontación. Lo que no intentamos es hasta lo, ahora es la otra manera. lo digo siempre y no podría haberlo dicho mejor que así. Fue muy claro y preciso. Lo otro ya se vio, ya se hizo, se viene haciendo, los resultados están a la vista. ¿Qué tal si, siguiendo la máxima de Einstein, dejamos de hacer lo mismo creyendo que vamos a tener resultados diferentes? Creo que alguna vez lo hablamos también con vos en otra oportunidad periodística. Eh, Hubo un grande, nuevamente, para mostrar esas contradicciones, un peronista que cita a un gorila, uno de los grandes, Tulio Alperindongui, decía, uno de los genios, efectivamente, de un gran e inteligente antiperonismo, este, decía que la clave para zafar de una vez por todas
de estos ciclos de ilusión, que no lo decía como lo dice Korchunov, pero de estos ciclos de ilusión y decepción, que es de una vez por todas que el ganador incluya al perdedor. Esa es la diferencia entre la Argentina y los países, o entre los países que le va bien, los países que va mal. Ahora, El país que le va bien, el ganador incluye al perdedor, que es de alguna manera lo que estás diciendo, lo decía con cierta ironía, pero es que es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué tal si probamos que ganarle las elecciones al otro, pero no darle una vuelta olímpica, mojar la oreja, sino incluirlo concretamente, incluyendo eso? ¿Y cómo vas a incluir al que opina? No, no, sí, por eso mismo, porque opina distinto, yo tengo que ver de qué manera lo incluyo. En la medida que ponemos esa base común que pensamos distinto, pero los dos vamos a cuidar la casa común, ponemos los límites, no solamente los democráticos, sino vamos a sostener estas líneas de políticas económicas. En un mundo donde ya el tipo de discusiones, salvo nuevamente en las grandes crisis donde empiezan los alaridos desesperados y unos quieren quemar toda intervención estatal y otros quieren volver a la planificación más cuasi soviética. Digo, frente a estos dos extremos locos, después la discusión del mundo, que es en esta época, como suele pasar, son relativamente angostas. Ya no hay proyectos económicos entre quienes pueden acceder al que gobierno. lo abarquen todo, Entonces me parece que hay casi cosas. religión. Absolutamente. Entonces me parece que poniendo esas bases de acuerdo, no es un sueño irracional ni naif, querido Eddie, intentar por una vez competir fuerte y luego ver de qué manera te incluyo para apoyar esto, sabiendo que después me podés ganar y no tenés que volver Sí, porque 180 ahí grados. otra vez la supervivencia y la necesidad o la picardía, como la llamas vos. Pues si no, no podés gobernar. Si no, no podés gobernar. Si no, no podés gobernar, además, Es en nuestra decidir irracionalidad. lo ingobernable, o sea, decidimos sobre la base de lo ingobernable. En función de eso, y en función, vos como protagonista lo transitaste, lo transitás concretamente, pero en algún momento con mucha vivencia personal. Sí. Esta bipolaridad argentina permanente lleva ciclo tras ciclo la aparición de terceras opciones como virtuales salvaciones o salidas, como decir, bueno, a ver, intentemos otra cosa que después no se termina consolidando, se desdibuja y volvemos a la bipolaridad. Sí, Vos fuiste concretamente parte de una sí, tercera posición desde ese punto de vista, desde el peronismo, desde un sector de centro izquierda, toda aquella ola así es, prepaso, así es. y todo eso que cuestionaba bastante o muy fuerte la corrupción del sistema democrático, como planteos que nos fuimos haciendo en toda esta escalera democrática de los 40 años. Hoy estamos casi en una situación inversa, o sea, estamos ante un fenómeno de tercera pata o tercera vía, de derecha, agresiva, Sí, enojada, pero que también cuestiona no solo la corrupción, sino la ineficacia y la incapacidad de lo que han definido acá en términos de derecha como la casta, que viene de lenguajes más de izquierda de Europa, y así es. fueron tomados de esa manera acá. Habiendo sido parte de un proceso parecido pero al revés, ¿cómo ves vos el funcionamiento de este sistema que pendula y de vez en cuando te saca una alternativa muy marketinera, que entusiasma a algunos, a otros los entusiasma desde el enojo? A mí me ¿Ves parece que vos es eso clave algo cuando que vos dijiste, a ¿no? fenómeno? Por eso, pero me parece que es clave lo que inicialmente marcas. Sin duda, la renovación de fuerzas políticas me parece más que bienvenida, imprescindible. Esto sucede y en la historia del desarrollo democrático de todas las sociedades. Eso, fuerzas como en nuestro caso, bueno, cuando nos escindimos de esa parte del peronismo, cuando miramos un grupo de jóvenes en ese momento, o de más jóvenes en ese momento, de una manera crítica, el paso, mejor dicho, como dijimos, no vamos a comprar a libro cerrado la historia del peronismo. El peronismo tiene claroscuros, no solamente en la historia, sino en el presente, y somos lo suficientemente adultos y maduros y responsables, si queremos tener un proyecto político, de reconocer de qué cosas queremos escapar.
y mirar críticamente. Pero mira, todo eso dentro de mantener un sistema sobre el sistema de partidos, sistema democrático, al que sin duda queríamos mejorar y queremos mejorar, pero, pero no sustituir por formas que por novedosas que hoy puedan parecer, claramente nos llevan a pensar en formas bastante reñidas con la democracia. Entonces, frente a las crisis, las sociedades, muy sintéticamente haciendo un reduccionismo, puede optar por renovar sus fuerzas políticas, a las que uno saluda como bienvenidas, o optar por soluciones más locas, más delirantes, de las que el mundo está lleno. Así que tampoco hay que rasgarse las vestiduras, como eso nos pasa solamente a nosotros, desde formas contemporáneas como las de Bolsonaro o Trump, que claramente luego demuestran cuán lejos de aceptar las reglas democráticas son capaces de llegar en la medida que pueden. Si la pregunta es, ¿hasta dónde pueden? Hasta dónde puedan. O efectivamente formas a lo Macron, como en Francia, donde cierto hartazgo de las fuerzas políticas, aún no resuelto, porque lo vemos el nivel de oposición que tiene, pero la capacidad, ya más de 6 años que tiene, de cómo una nueva fuerza política, pero que responsable, que acepta que el sistema, sus principios republicanos, sus principios democráticos, son la base indiscutible e inalienable sobre la que construir las modernizaciones. Son casos donde efectivamente se encuentra un camino virtuoso. Cuando me parece que las dirigencias nuevamente no pueden salir de ese círculo de morderse la cola diciendo no fuiste vos, no fuiste vos, no fuiste vos, no fuiste vos, y mientras tanto se empeoran las condiciones materiales de vida, las sociales, educativas, la inseguridad crece, etcétera, etcétera, ahí sí, si la sociedad ve una dirigencia metida en una discusión absolutamente endogámica, donde lo único que le importa, a ver si Edison Nino o Jorge Tebas es el culpable, como si esa fuera la solución de los problemas, aparecen con mayor facilidad esos liderazgos que yo creo que no son ni de derecha ni de izquierda, porque lo que menos pareciera importar en esos casos son los contenidos de eventuales programas de gobierno que te proponen, sino lo que asumen con intuición de yo soy esa figura a través de la cual vos podés declarar tu hartazgo y tu odio a ese grupo de gente que lo único que hace es pelearse entre ellos para ver cómo zafan de la responsabilidad que también les cabe del estado de las cosas. Entonces, yo creo que hay que ser estar muy atento, saludar los movimientos de renovación de las estructuras políticas, porque nuevamente, aún, yo de eso estoy convencido, creo que estamos convencidos, que no hay forma más virtuosa de organizar una sociedad que la democracia, y eso requiere aceptación de reglas de juego, partidos que representan, etcétera, etcétera. Y ser muy cuidadosos y alentar que esa vida democrática vaya generando las renovaciones de ideas, de personas, de proyectos, y no que se transforme en un campo de batalla que le deje el campo orégano que siempre existe a las explosiones facilistas de pegar 4 gritos, decir que están todos, muchas veces, obviamente, la sociedad les da Sí, la que se razón. terminan convirtiendo en lo que cuestionan porque sacan boleto para entrar a la casta que Sí, no, pero cuestionan. además que, y en el medio pueden proponer algunas cosas eh, Peligroso. terribles, muy peligrosas. Ahora, la última vez que nosotros nos vimos, yo te comenté y alguito hablamos sobre, a mí me gustó una idea que esbozó Horacio Rodríguez Larreta,
y que yo daba por hecho que vos tenías algo que ver con eso, porque daba todo tu perfil y después vos me lo confirmaste, que tiene que ver con esto de la generación del 23, la generación 23 o algo así, cosa que Sí, a mí como formulación me seduce. sí. Espero que no sea un eslogan político más, que me convenza y me juegue a favor un ratito y después quede en la nada, porque no ver las cosas, esto vos lo planteabas recién, ¿no? O sea, ganémonos las elecciones, pero inmediatamente después convoquémonos para poder entender la totalidad y no solamente ir a una parcialidad que solo no se puede Ujú. concretar en nada. Es esto de generación 23, que es la generación del 80, pero acá no hay Sarmiento, acá no hay Alberdi, acá no hay, qué sé yo, ni Roca. No, pero si existen las condiciones donde se puedan expresar, van a aparecer. Cada época tendrá los suyos. Eh, el, si no constituimos, a mí me parece lo valioso de este concepto de generación es empezar a construir el suelo donde pueden aparecer. Eh, eh, Nosotros recordamos a Sarmiento y Alberdi como parte de una generación, y quienes somos más curiosos o nos gustan ese tipo de cosas, recordamos que las cosas que se decían eran terribles. ¿Eh? Sí, sí, no eran chicos fáciles, no eran No, 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 chicos no, fáciles. se decían de todo. La genialidad de ellos, la genialidad, porque fue una genialidad colectiva, fue tener una visión de nación y decir, vamos a construirla, y a tal punto la querían construir con el otro, que vivían discutiendo con el otro, pero discutiendo, no negando, no cancelando. Hay que ver las cartas que se mandaban, querido, y las conocés. Invitemos a los No, más no, las jóvenes. polémicas eran Eran tremendas. riquísimas, eran Ahora, ricas. yo, Entonces yo creo que esa generación del 23... Sí, rescato perdón. una cosa muy, muy sintética y muy fácil de entender y que si alguna vez se dio, se debería volver a dar, porque esa gente hizo cosas que duraron un Un montón, exacto. Entonces, montón. la generación del 23 es esta que yo creo... Este pequeño dato, un presidente que llama a dos expresidentes para que encabecen el sistema educativo público ¿Viste? normal y el sistema educativo público universitario. ¿Qué tal? Y ahora a los expresidentes los llamás para que vayan a Para que Comodoro vayan a Pi declarar, exactamente. Bueno, a estás, declarar. nuevamente lo estás diciendo como siempre, mucho más claramente de lo que quería yo expresar. Ese es el concepto de generación. Y yo creo que en ese sentido, Horacio, que lo puede encarnar y lo está encarnando porque, porque no solamente es permeable, sino que alienta ese tipo de encuentros. Antes, durante pero sobre todo después de un combate electoral, entiende claramente, lo entiende porque lo sé, lo hablamos, bueno, soy una de las personas que en la medida de lo posible quiere aportar intelectualmente y prácticamente a esa construcción, que es crear el sustrato, crear el suelo, querido Edi, donde efectivamente eso pueda surgir, donde esas discusiones sean discusiones todo lo apasionada que requieran, porque sin duda cuando hay un proyecto de país, cuando hay un proyecto de nación, hay una discusión fuerte. ¿Y cómo tiene que ser la educación? Nuevamente, acabas de dar esos ejemplos. Los, los mejores momentos del desarrollo de nuestra educación, que durante tantas décadas fue ejemplo mundial, y eso no es una argentinada para sacar el pecho, para inflar el pecho, sino que es No, no, efectivamente eso es cierto, historia, es es dato. historia, es dato concreto, efectivo. Digo, fueron momentos de grandes discusiones, de grandes discusiones, muy intensas, muy ricas, donde efectivamente vos te das cuenta que el otro está teniendo al final del camino la misma pasión que vos, que es la de construir esa nación. Una nación que incluya a todos, una nación que sea próspera, una nación que juegue en el concierto de las naciones con todo el orgullo que puede jugar, con las condiciones que nosotros tenemos, sobradas en tantas cosas. Entonces, el concepto de nación, para que no sea, como vos bien decís, un eslogan, que estamos trabajando para que efectivamente no sea, es ese sustrato en donde identificarnos y hacerlo de una manera tan clara y precisa que pueda pisar ese sustrato
quienes luego, en el momento electoral, por ahora puedan hasta pensar en otra opción. Pero ir construyendo esas condiciones para trabajar juntos. ¿Qué? ¿De otro partido? Sí. ¿Qué? ¿Otro que piensa distinto? Sí. Pero ¿cómo? Si este no. No, no, sí. Porque más allá de lo que quiere, a quién quiere votar o dónde está militando, lo vuelve loco, lo vuelve loca que no tengamos la seguridad que nosotros necesitamos en los barrios, que no tengamos un crecimiento económico sostenido, que nos vayamos oscilando 180 grados en cambios que claramente no pueden terminar bien porque toda política económica, educativa, social, sanitaria, lo que fuere, requiere continuidad y sostén. Eso es el concepto de una generación, una idea de nación. Y para poder liderar eso, tenés que ser lo suficientemente permeable, lo suficientemente poroso, tener convicciones sin duda, tener certezas, pero también tener entre tus certezas el hecho de que tienen que estar los otros que no piensan exactamente como vos. Y algo peor, que a veces no se dice por temor, pero que hay que empezar a decirlo. Que lo decías inicialmente, porque yo creo que si no hacemos eso, terminamos de destruirnos. No No hay estamos en caso. una situación, Vos sabés que una yo me situación quedé muy, con una muy, muy, muy... sensación en el arranque de la pandemia, que hay una sociedad dispuesta a eso. Y hay una sociedad no solo dispuesta a eso, dispuesta a enamorarse de eso. Estoy convencido. Nosotros vimos, o sea, hoy empezamos la charla hablando de políticos desprestigiados, que en las encuestas no hay uno, por ahí alguna excepción que tenga imagen más positiva que negativa, pero la inmensa mayoría de la dirigencia política tiene imagen negativa. Eh, la dirigencia política llegó a números, a ver, las encuestas no son la realidad, pero si las tomás como un termómetro para momentos especiales y como un indicador, las tomo así, no las tomo como una profecía ni como una eh, definición mágica de lo que sucede. Eh, pero llegaste a valores hasta casi el 90% de aprobación. O sea, Sí, y es el además, sueño del pibe para cualquier político. Y después la tentación de que viene la elección y hay que matarse. Y toda la inteligencia o la poca inteligencia que haya puesta a disposición de la chicana y el descrédito para matarse en una campaña electoral. O sea, toda la musculatura puesta en eso. Entonces yo digo, ¿cuál es el sentido de la democracia? Tantas vidas que costó esta cosa tan sencilla y significativa como es ir a un cuarto oscuro y votar, ¿no? es que lamentable, por eso Reducir la democracia a eso. Hay que ir a hay votar que, y nada. hay que aspirar a, a trabajar para que salga lo mejor del ser humano en cada uno de nosotros, pero sabiendo que está también lo peor en cada uno de nosotros. No me pongo en lugar del rabino, pero es así. Mira, 2 años antes de que Gustav Mahler compusiera esa genialidad desgarrada de Resurrección, otro genio, Stevenson, escribió esa novela que todos leímos, vimos en films, y no, Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Los dos escribieron, dos genios, no lo sabían, pero que se convirtieron en clásicos, estaban hablando de lo mismo. No, El bien y el mal en la nosotros. oposición del bien y el mal, querido Eddie, digámoslo a quien nos está escuchando, está en nosotros. Si nosotros creemos que la oposición, por supuesto, hay malos, hay hijos de puta, eso lo sabemos, pero después, en el reto, Bueno, sacar los extremos, no está todo resuelto, ¿eh? No está todo resuelto, por más que saque los extremos. El bien y el mal está en nosotros también. Lo dicen los clásicos, no lo está diciendo un tonto acá porque le das oportunidad de conversar. Está en nosotros, hay demasiada literatura sobre eso. Eso como mínimo nos debería llevar a ser un poco más indulgente con el que piensa distinto. Porque no hay, nuevamente en palabras de Borges, no hay momento, no hay vida humana que en un mismo día haya sido un cobarde, un valiente, o un canalla, o un benefactor. Todos tenemos eso. hiciste el rulo perfecto y diste el cierre, pero esta es personal y me conoces, tiene cierta malicia.
porque está en el avispón este, este tema. ¿Alguna vez te planteaste, qué boludo, por qué habré sido tan intelectual para ser político? Tendría que haber sido un poco más bestial. Sí, 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 sí. Me lo planteo cada vez que de una derrota. Como, no, ya a esta altura, bueno, lo bueno de no tener aspiraciones de ese tipo, las tengo, por supuesto, muchas, pero no de ese tipo, es ya a esta altura poder decirme toda la verdad. Sí, por supuesto. No se lo pensé alguna vez. Cada vez que me va mal. Y como tuve lo bueno de esto es que ya uno subió, bajó, se levantó, cayó. Sí, cuando me digo, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, Porque nuevamente yo creo que hay que predicar con el ejemplo y cuando tuve que hacerme cargo del gobierno en esa transición, después del juicio político de verdad en Cromañón, yo convoqué a un gobierno con las fuerzas políticas de unión. Yo le dije a los socialistas, a los radicales, porque Dios es la única manera. Dios. Y, y no solamente que era virtuosa la idea, sino que permitió, contra lo que opinaba todo el mundo, excepto uno, pues yo estaba convencido de eso, iba a poder ser exitosa en ese sentido. La transición, como lo fue, es, bueno, esta es la única oportunidad. Efectivamente, si yo quedaba solo y quería hacerlo bien, ¿quién sos vos para...? Esa convocatoria a los que pensaban distinto, a otros, le dio un sostén que además no solamente permitió la estabilidad institucional, el bien mayor a tutelar siempre, sino que además yo creo que se hicieron, que todo el mundo reconoció, se hicieron cosas, fue una gestión que se hizo cosas. Se hicieron con gente que pensaba distinto. Yo tenía un ministro socialista, otro radical, obviamente había peronistas, y sin embargo la nave fue, nuevamente, agarremos estos ejemplos, si no logramos ser virtuosos, hacer el bien por virtud, hagámoslo al menos porque nos conviene. Ahora, Jorge, gestores culturales hacen falta, vos sos un gestor cultural, eso está probado, eso también es dato, de primerísima calidad, y hay que ser un buen político para gestionar bien la cultura. Ojalá nos merezcamos esto que estás proponiendo, que es este tipo de celebración de la democracia desde la inteligencia, desde la exquisitez, desde los buenos valores, desde el encontrarse en cosas. A ver, yo lo que digo, de calidad, hagamos cosas de Sí, sí. calidad. Si nos han salido bien tantas veces, hemos hecho muchas cosas de calidad. Y yo ahí vuelvo a felicitarte porque creo que te has distinguido largamente en ese aporte y eso va a quedar y no te lo quita nadie a vos y no nos lo quita a nosotros tampoco y no hay por qué dejar de decirlo porque el periodismo tampoco es, a mi juicio, solamente increpar al otro con sus supuestas debilidades o lados débiles donde poder pegarle y hacerlo torcer. No es el periodismo que yo quiero Lo sé. hacer, ni mucho menos. Ahora bien, última, ¿vuelve el Tellerman de la arena política? Sí en la discusión, no en la... Es interna. no, 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 hay externa también. Quiero participar mucho del debate político, sin duda, en las próximas elecciones, trabajar fuertemente. Yo creo que no es una elección cualquiera, es una elección muy crucial. Y realmente estamos muy mal en serio. El país no tiene muchas más posibilidades de equivocarse, muchas veces más. O vamos a un gobierno que no solamente tenga buenas ideas, sino la amplitud y la inteligencia suficientemente grande como para hacer que las cosas sucedan, porque nuevamente, ideas de lo que hay que hacer ya ni siquiera son tan antagónicas. ¿Quién las puede realizar y de qué manera las puede realizar? Es la clave. No hay muchas posibilidades de confundirse en eso. Quien nos proponga vías regias y fáciles, eh, que entre otras cosas incluyen a destruir al adversario, para mí eso es mala fariña. Y eso nos puede llevar a una situación aún peor de la que estamos. Bueno, como hincha pelotas profesional lo digo, no encuentro manera de oponerme a lo que estás diciendo. Ojalá y Sí, qué sé sí. yo.
Bueno, ojalá, y quiero trabajar para eso, por eso, Contá conmigo, yo te saco la conversación, contá conmigo. por supuesto. Y eso, no seré candidato, por eso. No participar como candidato, eso, pero sí en esa lucha y en esa lidia política sí quiero estar porque es muy importante que cada uno de nosotros haga lo que crea que tiene que hacer. Es momento de actuar. Bueno, momentáneamente es momento de meterse en la página del Teatro Colón y ir a buscar la entrada para este evento espectacular que va a haber en la rural. Repetí la fecha, Jorge. Desde el 7 al 12 de marzo, Resurrección. Resurrección, la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler con teatralización, con puesta en escena, con un montón de gente laburando, laburo argentino, laburo internacional, laburo de calidad, y en el eje de esta movida, Jorge Tellerman, un amigo, te mando el abrazo de siempre, Jorge. Otro para vos.